Hay que estar educados, efectivamente, para siempre estar prevenidos, conversar de estos temas en casa, porque un movimiento telúrico, un sismo, puede ocurrir en cualquier momento. Por eso yo tengo aquí escucha, mi mochilita de emergencia. Mi mochilita de emergencia con todo lo necesario. Es una mochilita celeste para quienes nos siguen en radio. Les cuento que tiene de todo: agüita, atún, una radio a pilas. Es muy importante hablar de prevención. Por eso estamos aquí en cabina de RPP con Catherine Palacios, subdirectora de preparación del INDECI. Catherine, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy buenas tardes, Jorge, y muy buenas tardes a toda la audiencia de RPP Noticias. Yo tengo mi mochilita. Perfecto, hasta ahí todo bien, pero el plan de emergencia familiar, ¿cómo lo puedo elaborar? A ver, para, en caso de un movimiento telúrico, actuar de manera responsable. Así es, Jorge. Nosotros promovemos el plan familiar de emergencia, que lo tengo aquí en mano. Para los que nos oyen, estoy sujetando una cartilla 3 donde vemos... Parece un juego, ¿no? Parece un juego, claro, recordaremos sí. Todos hemos jugado, creo, el Ludo, y sí, en este pequeño juego mostramos todo lo que debemos saber y preguntarnos para elaborar el plan familiar de emergencia, que básicamente consiste en recordar las vocales, identificar, ubicar, elaborar, asignar y organizar. A, E, I, O, U. Ahí sí, está. Pero un poquito el orden diferente, claro, para que tenga sentido. Pero están las 5 vocales. Así es. Correcto. Empezamos identificando qué necesidades tiene nuestra familia, si alguien de repente tiene alguna enfermedad, alguna discapacidad. Es identificar a nuestra familia, mirarnos, correcto, y preguntarnos cuáles son nuestras necesidades específicas. Correcto. Asimismo, vamos a identificar cuál es el riesgo dentro de nuestra casa. De repente, si hay algún desnivel, alguna pared rajada, por ahí un cable suelto que puede generar un incendio, por ejemplo. Eso es muy importante, ¿no? Porque ya en el momento del sismo no podemos tratar de ubicar las zonas seguras o las zonas riesgosas, porque ya es demasiado tarde. Claro. Eso hay que hacerlo antes. Previamente, justamente. Exacto, por eso claro, nos preparamos. Ajá. También debemos identificar cuál es el riesgo fuera de mi casa. Si de repente cerca de mi casa hay un grifo, si de repente cerca está el río, el mar, de repente si hay casonas que se puedan derrumbar y bloquear o obstaculizar nuestra salida. Si estoy, por ejemplo, en una avenida bastante concurrida, ¿no? Uno puede salir corriendo y sufrir un accidente. Así es, claro. De repente se pueden caer postes, exacto, cables, y no necesariamente el salir me va a asegurar que ya me salvé del sismo, ¿no? Correcto. Y también vamos a identificar cuáles son los grupos de atención prioritaria. Si de repente en casa hay una persona adulta mayor, una persona con discapacidad, una madre gestante también, entonces eso es el identifica. Perfecto, así es. Y yo te cuento, sí, también, cuéntame. Cuento a toda la audiencia de RPP que nosotros hemos elaborado un aplicativo que se llama Familia Preparada. Familia Preparada. Podemos buscar en Google Play Familia Preparada. También está ahora disponible en Huawei. Muy pronto va a estar disponible para los iPhone. Y con este aplicativo, Familia Preparada, ajá, vamos a poder a organizar nuestro plan familiar de emergencia de una manera dinámica y rápida desde nuestros celulares. Tenemos la manera convencional con nuestro lápiz y papel llenando. A mí me encanta porque, reitero, parece un jueguito de esos, ¿no? Que uno practicaba con la familia, Ludo, por ejemplo. Claro, en fin. Y tenemos atrás de este especie, claro, de Ludo unos cuadritos para llenar y hacer nuestro plan familiar de emergencia. Y quien quiere algo más tecnológico, para lo más tecnológico tenemos el aplicativo. Y aquí vamos a poder ver, por ejemplo, que en la parte de la U vamos a ubicar cuáles son las zonas seguras dentro de nuestra casa. Ajá, estábamos en la I, ahora en la U. Así ubicación. Es. Ustedes seguramente habrán visto, Jorge, recordarás, la S, la señalización S que está en las columnas. Esas son las zonas seguras ante sismos. Okay. Estoy segura que aquí quienes están escuchando la han visto. Y generalmente la zona segura es en la columna, ¿no? En el encuentro de columna con viga. Si estamos cerca de un ascensor, al lado de la caja del ascensor, allí está la zona segura.
Y también vamos a ubicar cuáles son las rutas de evacuación, es decir, por dónde vamos a salir, ¿no? Correcto. Es importante que como parte de la preparación, Jorge, siempre verifiquemos que estas rutas de evacuación estén despejadas, ¿no? Para que salir sin necesidad de sufrir algún accidente, de tropezarse, por ejemplo, que suele suceder durante un evento telúrico. Pero vamos a retornar con eso y con más. Faltan 3, ¿ah? Falta la A, la E y la O, ¿correcto? Así es, muy correcto. Bien. Vamos a seguir conociendo cómo nos preparamos frente a un sismo y hoy regalamos 2 mochilitas de emergencia aquí en Conexión, así que quédate con nosotros. Educación para la Prevención es una campaña de RPP y Pacífico Seguros. Educación para la prevención, nuestra secuencia aquí en Conexión. Me salió en verso sin tanto esfuerzo. Y atención, porque si quieres ganarte una mochilita de emergencia como la que tengo yo, para quienes nos siguen en radio, es una mochilita celeste que tiene de todo, agüita, atuncito, tiene de todo para sobrevivir en caso de una emergencia por un movimiento telúrico durante las primeras 24 horas. Estamos en Conexión, soy Jorge Rodríguez. Llámanos, atención, vamos a regalar 2 mochilas de emergencia en este momento para las personas que nos llamen al 212-4100, 212-4100 y que le hagan una consulta a nuestra invitada, Catherine Palacio, subdirectora de preparación del INDECI, o nos cuenten un testimonio también, ¿no? De repente algún testimonio relacionado con un sismo, con un temblor, un movimiento telúrico que ellos han pasado, nuestros oyentes y televidentes, cómo te preparaste, por ejemplo, cómo reaccionaste, ¿no? Que es importante. Llámanos entonces 212-4100, 212-4100. Recuerda que por obvias razones esta promoción, estos regalos son solo para Lima, para nuestros oyentes de la capital, pero llámanos al 212-4100 para que nos cuentes tu experiencia durante un temblor, durante un movimiento telúrico, o puedas también formular una consulta a nuestra especialista Catherine Palacios. Ella es subdirectora de preparación del INDECI. Y a ver, Catherine, rapidito, ¿qué debe contener? Hay que recordarlo siempre, una mochila de emergencia, Catherine. Así es. Jorge y toda la audiencia de RPP, recordemos que la mochila nos permite sobrevivir, como bien has anotado, durante las primeras 24 horas. Ajá. Y debe contener los artículos básicos. ¿Qué necesitamos para sobrevivir por 24 horas? Por supuesto, agua. Agüita, eso claro, es fundamental. Fijo, tenerlo 1 litro por persona. La mochilita es para 2 personas porque si no pesaría mucho. Entonces podemos poner 2 litritos de agua para poder tener nuestra mochila con la hidratación básica para nosotros, ¿no? Okay, la comida, alimentos no perecibles, también fundamental. Atún, por ejemplo, atún, galletas, que viene con su latita y todo chocolate, eso, claro. Si vivimos en una zona pues que no sea la selva o el norte donde hace mucho calor y de repente se pueden derretir con facilidad. Así es. Barras energéticas también. Es importante que tengamos también un kit de primeros auxilios con los artículos básicos, bendita, alcohol, de repente gasas. Mascarillas, puede ser también. Mascarillas, siempre es necesario, si no estemos en COVID, porque recordemos que ante una situación de sismo de gran magnitud, pues va a haber mucho polvo. Exacto. La polvareda va a ser gigante, entonces es importante protegernos, tener guantes también, porque podemos de repente estar heridos o brindar apoyo a alguien, y es importante protegernos también. Ajá. Antes de repente tocar una herida que está emanando sangre, ¿no? Medicinas también para, no sé, se me ocurre, los menores de la casa o los adultos mayores, ¿no? Correcto. Si es que tienen algún tipo de enfermedad. Correcto, Jorge. ¿Recuerdas que habíamos dicho que es importante identificar nuestras necesidades? Entonces, si nosotros tenemos de repente alguna enfermedad, sufrimos de repente de presión alta, de presión baja, de diabetes, ¿no? Es importante que incluyamos nuestra medicina para por lo menos unos 15 días. ¿Por qué? Porque no sabemos de repente cuándo va a llegar la ayuda, y probablemente va a demorar en tardar el abastecimiento de medicinas, ¿no? Muy bien. También. Catherine, vamos por favor, ya a responder las comunicaciones. Atención, 212-4100. ¿Quieres ganarte una mochilita de emergencia? Llámanos aquí a Conexión, y en RPP estamos con Roxana, que nos llama desde San Borja. Hola, Roxana, ¿cómo estás? Roxana, ¿tú te consideras preparada en caso de un sismo, de un movimiento telúrico? Cuéntanos.
Bien, sí, porque yo he hecho una planificación familiar en mi hogar. Muy bien. Sobre qué hacer en caso de movimientos sísmicos, sobre todo si que tengo una hija menor, entonces que a veces ha tenido que quedarse sola. Ajá. Entonces la he podido preparar dónde ubicarse, dónde están las columnas de seguridad. Y todo lo que hay que hacer en caso de un movimiento sísmico la agarre solita, ¿no? Eso está muy bien, Roxana. ¿Tienes alguna duda de repente? Nuestra especialista del INDECI está aquí, ¿ah? Sí, quería preguntarle, en caso de vivir con un adulto mayor, ¿qué cosa es lo que me recomienda? Lo primero que hay que hacer en caso de movimiento sísmico, cómo evacuarlo, cómo darle los auxilios necesarios. Ok, Roxana, importante tu pregunta. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo para ti. Besitos hasta San Borja. Sí, Caterín, ¿qué le podemos decir a Roxana? Que tiene un escenario como el de muchas familias, ¿no? Con adultos mayores. ¿Cómo los podemos auxiliar en ese momento de emergencia? Así es, Roxana, muchas gracias por tu pregunta. Definitivamente las personas adultas mayores son un público en situación de especial vulnerabilidad. Claro. Algunos son más independientes que otros, algunos pueden caminar, otros no. En principio yo te recomendaría poder evaluar en esa identificación de necesidades también las capacidades de esa persona, ¿no? De repente es una persona que sí puede caminar por sí misma, es una persona que por sus conocimientos también valiosos que tiene, nos puede apoyar, de repente como puede abrir la puerta. Hay que siempre valorar los conocimientos que tienen las personas en situación de mayor vulnerabilidad y ver cómo pueden sumar. Sin embargo, si hemos identificado que esta persona no puede de repente evacuar por sí misma, si tiene algún problema de movilidad, de repente no puede caminar o camina lento, es importante que como parte de nuestro plan familiar de emergencia nos organicemos con él, en principio que él sea parte de la elaboración del plan familiar de emergencia. No podemos excluirlo. Incluir al adulto mayor en nuestro plan de emergencia también, claro. Así es, tenemos que sentarnos con todos los miembros de la familia, incluyendo niños, personas con discapacidad, personas adultas mayores, y hacerlos parte. Y además podemos determinar si esta persona necesita ayuda, tener mínimamente a una persona que le apoye. Lo ideal es tener 2 o 3, pero no sabemos cuántas personas viven con Roxana, por ejemplo. Claro. Entonces, mínimamente una persona debe tener el conocimiento de cómo evacuar a esa persona y tener definido, ya por ejemplo, Roxana, si pasa algo, si empieza un sismo, tú te vas a encargar de ir a ver al papá o al abuelo. Ajá, y lo ubicamos, ubicamos en la zona segura, ¿no? Y luego lo ayudamos a evacuar. Siempre es importante que eso esté definido y que tengamos, si es posible, 2 o 3 personas que lo hagan, ¿no? Y también enseñarle a la persona a mantener la calma. Eso es importantísimo. Gracias a Roxana. Por cierto, Roxana ya se lleva su mochilita de emergencia. Es una de nuestras ganadoras. Pero tenemos ya otra ganadora, Lourdes, que nos llama desde Punta Hermosa. Lourdes, ¿cómo estás? Bienvenida a Conexión, Lourdes. ¿Te consideras preparada frente a un sismo, Lourdes? ¿Qué nos dices? Sí, yo quisiera preguntar, como yo tengo mi gatito, y quisiera, ¿cómo puedo actuar en ese momento? Porque tengo un perrito y una gatita que se ponen nerviosos y esa es mi pregunta. Qué interesante. A quienes tienen mascotita, por ejemplo, gatito, perrito, no sé cómo pueden hacer para evacuarlos también de manera adecuada. Así es. Son parte de nuestra familia, definitivamente, claro. Jorge, y por supuesto es importante que también consideremos cómo vamos a actuar con ellos cuando ocurra un sismo, por ejemplo, ¿no? Pero antes de eso, así como nosotros tenemos nuestra mochilita para emergencias, también tenemos que tener nuestra mochilita para mascotas, con su agua, sus croquetas, su comidita, ¿no? Y alguna medicina de repente que pueda necesitar, su ropita también, si es posible, si nos es posible tenerla, es importante que lo consideremos. Claro, un pequeño kit de primeros auxilios también para ellos, tener su identificación bien clara, ¿no? Eso. Y también en caso
de que ocurra un sismo, también parte del plan familiar debe haber una persona que se encargue pues de cargar a la mascota, de tratar de calmarla, acariciarla, para que transmitirle esa seguridad y correcto, de que esta mascotita no se desespere. Es importante. Bueno, nuestras dos ganadoras de las mochilitas de emergencia son Roxana Jiménez, que nos llamó de San Borja, y Lourdes Aguirre, que nos llamó desde Punta Negra, así es. Hermoso. Muchísimas gracias a Roxana y a Lourdes. Ahora, para finalizar, por favor, Caterín, habíamos hablado de la I y de la U, rapidito, en una sola palabra, la E, la A y la O, en una sola palabra. La E básicamente es lo que ya hemos hecho, armar nuestra mochila para emergencias y nuestra caja de reserva que ya sirve del segundo al cuarto día con igual artículos básicos. Perfecto. Tener un croquis, elaborar nuestro croquis con la zona segura, rutas de evacuación. Perfecto. Y puntos de reunión. Y vamos a asignar roles, lo que ya hemos hablado. Roles. ¿Quién va a hacer qué cosa? Tanto antes como... Al abuelito, a la abuelita, a la mascotita. Así es. ¿Quién lleva las mochilas para emergencias, etcétera? ¿Y la O? Y la O es organizarnos con nuestros familiares, con nuestros vecinos y participar en simulacros. Muy y de bien. esa manera tenemos nuestro plan familiar de emergencia. Perfecto, muchísimas gracias. Con nosotros Caterín Palacio, subdirectora de preparación del INDECI. Ya lo sabes, hay que estar siempre prevenidos. Te lo contamos aquí en RPP.